Buenas tardes con todos los presentes. El día de hoy vamos a presentar la fermentación alcohólica y la fermentación láctica. Las personas encargadas de desarrollar el tema del día de hoy son Conicia Custodio Cristian, Vaguiña Loyola Aleph, Marcilla Manco Hugo, Marcos Carrizales Luis, Barroquín Landeo Diana y Pacheco Viena Meilín Arlet. La composición de este informe trata de una introducción, un marco teórico, desarrollo experimental, las actividades, las conclusiones y las fuentes de información de las cuales hemos redactado este informe. Entrando a lo que es la introducción, la fermentación del ácido láctico es una vía metabólica anaeróbica que ocurre en el citosol de las células, donde la glucosa se oxida parcialmente para obtener energía y el producto de desecho es el lactato. Este proceso lo llevan a cabo muchas bacterias, hongos, algunos protozoos y muchos tejidos animales. De hecho, cuando no hay suficiente suministro de oxígeno para la respiración aeróbica, debido a una actividad física extenuante, se produce la fermentación del ácido láctico. Por otro lado, en lo que corresponde a lo que es la fermentación alcohólica, este es un proceso anaeróbico llevado a cabo por levaduras y algunas bacterias. Estos microorganismos convierten los azúcares en alcohol etílico y dióxido de carbono. La fermentación alcohólica comienza después de que la glucosa ingresa a la célula. La glucosa se hidroxila a ácido pirúvico y este ácido piruvical se convierte en CO2 y etanol. Este proceso lo explicaremos mediante experimentos para su mejor comprensión, no sin antes pasar a detallar todas las definiciones exactas en el siguiente marco teórico. Marco teórico. La fermentación. La fermentación es un proceso anaeróbico, es decir, que no necesita de oxígeno. Las bacterias y las levaduras consumen los azúcares que se encuentran en determinados alimentos, como lo son la harina, y se multiplican produciendo dióxido de carbono, alcohol y ácidos orgánicos. El proceso de la fermentación fue descubierto por el francés Louis Pasteur, quien en 1857 marcó el nacimiento de la química microbiológica cuando asoció la fermentación con los microorganismos, como por ejemplo las levaduras. Y así es como denominó a este proceso la vida sin aire, porque no se realiza por medio de la utilización de oxígeno. La fermentación es un proceso químico que implica la transformación de un sustrato muy complejo en compuestos orgánicos simples. Este proceso es anaeróbico, como se dijo anteriormente, no necesita de la presencia de oxígeno. Los principales actores son los microorganismos, levaduras, hongos, bacterias, entre otros. Y de estas fermentaciones generalmente se obtienen tres principales que pueden ser la fermentación ácida, láctica, la ácido acética alcohólica y todas estas tienen como resultado la producción de dióxido de carbono, fermentación láctica. Esta corresponde al proceso donde el piruvato, que se produjo en la glucólisis, comienza a aceptar los electrones del NH obtenidos en el proceso ácido láctico y NAD en la fórmula óxida. Algunos ejemplos donde se puede aplicar la fermentación láctica es para la elaboración de alimentos lácticos, tales como el yogur, la crema o la mayoría de los quesos. Otro ejemplo de este tipo de fermentación es cuando tenemos mucho dolor muscular después de haber hecho ejercicio en exceso. La fermentación alcohólica. Esta corresponde a un proceso donde el piruvato que se produjo en la glucólisis se va a convertir en acetaldehído. Posteriormente, ese acetaldehído es el que va a aceptar a los electrones del NADH, y así de esta manera se va a formar el etanol y el NAD+, en su forma oxidada. Algunos ejemplos que se puede aplicar la fermentación alcohólica corresponden a la elaboración de tales como el vino, la cerveza y el pan. Glucólisis. Para que el azúcar se convierta en vino y tenga relación hay que seguir el siguiente proceso. Primero la glucosa pasa por un proceso de glucólisis y se transforma en piruvato, el cual por medio de la descarbonización produce CO2 y se transforma en aldehído, y finalmente una enzima de nuestra levadura transforma el acetaldehído en etanol. Otro compuesto que se forma es el CO2, que por estar en estado gaseoso puede producir burbujas durante el proceso de la fermentación. Experiencia número 1. Fermentación alcohólica. Materiales. 2 frascos de plástico, boca angosta, de aproximado 300 mililitros. 2 globos medianos que se ajustan a la boca del frasco. 2 etiquetas. 600 mililitros de agua tibia. Levadura granulada. 50 gramos de azúcar. Una probeta de 50 milímetros. Una pipeta de 10 milímetros. Un vaso precipitado con 100 milímetros de agua destilada. Y una cocinilla. Parte experimental. Primero comenzamos colocando 3 cucharadas de azúcar en ambos envases de plástico.
que le pondremos etiqueta envase 1 y envase 2. Nos ayudamos con un cono de papel para poder realizarlo de la mejor manera. Luego de esto agregaremos levadura granulada solo al envase número 1, verterla un tercio de estas. Seguido de esto usaremos la cochinilla para entibiar el agua y pasado el tiempo correspondiente verterla en ambos envases de un tercio de estas. Posteriormente agitaremos ambos envases, le colocaremos en la boca de cada frasco un globo de diferente color y dejaremos reposar aproximadamente 45 minutos. Observamos. Pasado el tiempo colocaremos 2 globos de distinto color a ambos envases para poder observar la presencia del oxígeno. En este caso se puede observar que el envase número 1 presenta presencia del oxígeno, ya que el globo empezó a inflarse, a diferencia del envase que no reaccionó. De igual forma, en un matraz en Meyer colocaremos el azúcar, la levadura y el agua tibia. Seguido de esto lo agitaremos y con la manguera lo colocaremos en un vaso precipitado con 250 mililitros de agua destilada y una cucharada de óxido de calcio. Lo agitaremos con una varilla y esperaremos unos minutos para poder observar la reacción de este presente. Y llegamos a la conclusión que estos microorganismos viven en un ambiente completamente carentes de oxígeno. Por esta razón se dice que la fermentación alcohólica es un proceso anaeróbico. Fermentación láctica. Materiales e insumos: 1 litro de leche entera, 150 gramos de yogur natural, 100 gramos de leche en polvo, una olla pequeña, un recipiente o tazón, 2 frascos de vidrio con tapa de 500 mililitros, 2 secadores gruesos, una cocinilla y un termómetro de 100 grados Celsius. Procedimiento: como primer paso, en una olla agregar la leche entera y calentar a 80 grados Celsius, con la finalidad de asegurar la reducción de la carga bacteriana. Durante esta experiencia haremos uso del termómetro para medir las temperaturas requeridas. Como segundo paso, se retirará del fuego y se dejará enfriar hasta los 45 grados Celsius. En un recipiente aparte se coloca una cantidad de leche y se agrega el yogur natural. Se mezcla bien hasta que esté totalmente disuelto y se vierte todo en la olla. Como tercer paso, se agrega la leche en polvo a la olla que contiene la leche, para que el producto tenga mayor consistencia. Este paso es opcional. Como cuarto paso, se vierte la leche en 2 recipientes de vidrio con tapa y se cubre bien con los secadores a fin de mantener la temperatura. Se lleva a una incubadora por 6 horas aproximadamente. En caso de no contar con esto, se coloca en un lugar donde pueda mantener la temperatura a 45 grados Celsius y sea un lugar cálido y seco. Como quinto paso, pasado el tiempo de las 6 horas, se puede observar la consistencia del producto y la conversión de la lactosa a ácido láctico. Se lleva a la refrigeración hasta su consumo. Continuando con las actividades, tenemos lo siguiente. La primera actividad dice lo siguiente: describe la ecuación general de la fermentación alcohólica. Bueno, la fermentación alcohólica es una bioreacción que permite degradar azúcares en alcohol y dióxido de carbono. Esta conversión se representa mediante la siguiente ecuación mostrada. Pasando a la siguiente actividad, tenemos qué relación existe entre la glucólisis y fermentación. La fermentación es la degradación de la glucosa en ausencia de oxígeno. Comprende las reacciones glucolíticas y otras reacciones de reducción finales, algunos microorganismos y las células musculares. En anaerobiosis reducen el piruvato al lactato, así pueden regenerar el NAD positivo necesario para continuar con la glucólisis. Continuando con la actividad número 3, tenemos lo siguiente. En la fermentación alcohólica, ¿con qué microorganismos se trabajó y cuál es el nombre científico? Bueno, sabemos que las principales responsables de esta transformación son las levaduras. En este caso se trabajó con una especie de levadura muy frecuente llamada la Saccharomyces cerevisiae, y claro que existen otros tipos de bacterias y hongos como lo que es el Pseudomonas mobilis, pero la explotación a nivel industrial es muy mínima. Continuando con la actividad número 4, dice lo siguiente: ¿qué aplicación tiene la fermentación alcohólica en la industria? Sabemos que la fermentación alcohólica consiste en el proceso de conversión de carbohidratos como el azúcar en alcohol. La fermentación alcohólica es medida por la acción de bacterias y algunos tipos de hongos, obteniéndose como producto principal un alcohol y liberándose así el dióxido de carbono en el proceso. Básicamente el proceso de fermentación alcohólica ha sido empleado por dos grandes industrias. Tenemos la industria farmacéutica para la elaboración de antisépticos y reactivos químicos, además de algunos excipientes como los medicamentos. Y en la industria de la manufactura de bebidas alcohólicas como la cerveza, el vino, el whisky, el ron, etc. Continuando con la actividad número 5 tenemos la siguiente: ¿qué produce la fermentación láctica? Bueno, la fermentación láctica produce ácido láctico y NAD positivo. Los ciclos de NAD positivo se devuelven para permitir que la glucólisis continúe y se genere más ATP.
Aquí podemos ver un gráfico de una imagen para poder guiarnos más sobre el concepto. Actividad número 6. ¿Qué se puede hacer con la fermentación láctica? La fermentación láctica es usada en todo el mundo para producir variedad de comidas. Por ejemplo, tenemos en el mundo occidental los yogures, los panes de pan fermentado, los encurtidos de pepino y aceitunas. En el Medio Oriente vamos a encontrar las verduras. En Corea el kimchi, es una mezcla fermentada de col china, rábanos, rojo, pimiento, ajo y jengibre. En Egipto el rayak, en Nigeria el gari o yuca fermentada, en Sudáfrica la avena de maíz fermentada, en Tailandia también encontramos lo que es el cerdo fresco fermentado. En Filipinas el balao de balao, es una mezcla de langostino y arroz fermentado. La presencia del ácido láctico producido durante la fermentación láctica es responsable del sabor amargo y de mejorar la estabilidad y seguridad microbiológica del alimento. Y por último tenemos la actividad número 7. ¿Cuál es la reacción química de la fermentación láctica? La fermentación láctica tiene dos pasos, la glucólisis y la regeneración del NADH. Durante la glucólisis, una molécula de glucosa se convierte en 2 moléculas de piruvato y se obtienen 2 moléculas de ATP y 2 de NADH, las que son las netas. El lactato, que es la forma desprotonada del ácido láctico, le da el proceso a su nombre. Las bacterias que forman el yogur realizan la fermentación del ácido láctico al igual que los eritrocitos de tu cuerpo, los cuales no tienen mitocondrias y por tanto no pueden llevar a cabo la respiración celular. El ácido láctico producido en las células musculares se transporta a través del torrente sanguíneo hacia el hígado, donde se devuelve a convertir en piruvato y se continúa de manera normal con las reacciones restantes de la respiración celular. Acá tenemos una pequeña imagen para poder guiarnos. Pasamos a las conclusiones. En la experiencia de la fermentación láctica podemos comprobar lo antes mencionado en la introducción, mediante el globo previamente colocado en una de las botellas, donde este se llenó de CO2, producto de la reacción que ha sido producida. En lo que corresponde a la fermentación láctica, pasadas las horas de incubación y haciendo una correcta medida de temperatura en la preparación, hemos obtenido un producto final bien preparado, comprobando así lo descrito previamente. La producción de etanol por fermentación es una tecnología limpia, relativamente simple y fácil de desarrollar. Su producción en bioreactor, aunque compleja desde el punto de vista bioquímico, no requiere conocimientos especializados para su realización. Mediante los experimentos y la investigación que hemos realizado, se puede definir que la finalidad en la fermentación es regenerar el NAD, permitiendo así que la glucólisis continúe y produzca una provisión pequeña pero vital para el organismo. Por último tenemos las referencias bibliográficas, donde podemos ver que nos hemos enfocado principalmente en los puntos claves para lo que es este presente informe. Previamente también hemos investigado para tener una noción exacta de lo que vamos a presentar y posteriormente para agregar una información en lo que es el marco teórico y presentar un informe bien detallado en lo que vamos a explicar de cada uno de los puntos de fermentación láctica y de fermentación alcohólica que hemos desarrollado. Sin nada más que decir y agregar, doy como culminada esta presentación y muchas gracias y espero que haya sido de su agrado.